Compañeros y tutor, soy Cristian Sandoval, estudiante de Ingeniería Industrial. En esta oportunidad presentaré la tarea de física electrónica. A continuación presentaremos la resistividad. La resistividad es la resistencia eléctrica específica de un determinado material. Se designa por la letra griega ρ minúscula. Se mide por ohmiómetro. A continuación presentaremos la fórmula para hallar la resistividad, a lo que tenemos que la resistividad es igual a resistencia por sección transversal en metro cuadrado sobre longitud. Su valor describe el comportamiento de un material frente al paso de corriente eléctrica. Un valor alto de resistividad indica que el material es un aislante, mientras que un valor bajo indica que es un conductor. Resistividad para electricistas. La industria eléctrica suministra conductores eléctricos de una determinada sección, además las otras características. Los profesionales de la electricidad a la hora de pedir conductores lo hacen indicando esta sección en milímetros cuadrados. Y a la hora de hacer cálculos también emplean esta unidad, por tanto la fórmula a emplear en su trabajo es la misma que en la figura del párrafo anterior, pero en la selección en milímetros cuadrados, o sea, básicamente tenemos la misma fórmula como lo está indicando en el párrafo, pero la diferencia en la sección, en vez de poner metros, ponemos milímetros cuadrados. A continuación veremos una tabla de resistividad de algunos materiales, como por ejemplo el grafeno, la plata, el cobre, oro, aluminio, wolframio, níquel, hierro, platino, estaño, acero inoxidable y grafito. Cada uno de los materiales, la mayoría son metales y cada uno tiene su comportamiento de resistividad muy diferente a cada uno. Densidad de corriente. Se denomina densidad de corriente a la cantidad de corriente por unidad de área a través de un conductor. Se trata de una magnitud vectorial y su módulo está dado por el cociente entre la corriente instantánea I, que atraviesa la sección transversal del conductor, y el área S de la misma. Las unidades en el Sistema Internacional para el vector densidad de corriente son amperios por metro cuadrado. Sin embargo, el campo eléctrico se establece en el interior del conductor si es un vector. Está relacionado con la corriente. Intuitivamente se comprende que el campo es más intenso cuando la corriente también es más intensa, pero el área de la sección transversal del conductor también juega un papel determinante en este aspecto. Densidad de corriente. Se denomina densidad de corriente a la cantidad de corriente por unidad de área a través de un conductor. Se trata de una magnitud vectorial y su módulo está dado por el cociente entre la corriente instantánea I, que atraviesa la sección transversal del conductor, y el área S de la misma. Las unidades en el Sistema Internacional para el vector densidad de la corriente son amperios por metro cuadrado. Sin embargo, el campo eléctrico se establece en el interior del conductor si es un vector y está relacionado con la corriente. Intuitivamente se comprende que el campo es más intenso cuando la corriente también es más intensa, pero el área de la sección transversal del conductor también juega un papel determinante en este aspecto. Potencial eléctrico. El potencial eléctrico también trabajo eléctrico en un punto. Es el trabajo a realizar por unidad de carga para mover dicha carga dentro de un campo electrostático desde el punto de referencia hasta el punto considerado, ignorando el componente irrotacional del campo eléctrico. Dicho de otra forma, es el trabajo que debe realizar una fuerza externa para atraer una carga positiva unitaria Q desde el punto de referencia hasta el punto considerado, en contra de la fuerza eléctrica y velocidad constante. El potencial eléctrico solo se puede definir unívocamente para un campo estático producido por cargas que ocupen una región finita del espacio. Para cargas en movimiento debe recurrir a los potenciales de Near-Wishart para presentar un campo electromagnético que además incorpore el efecto de retardo, ya que las perturbaciones del campo eléctrico no pueden propagar más rápido que la velocidad de la luz.
Fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz o voltaje inducido es toda causa capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Es una característica de cada generador eléctrico. Con carácter general puede explicarse por la existencia de un campo electrostático conservativo cuya circulación define el voltaje inducido del generador. Unidades de medida. El voltaje, también llamado diferencia de potencial o tensión, se define como el trabajo que el generador realiza para pasar por su interior la unidad de carga negativa del polo negativo al positivo, dividido por el valor en coulombs de dicha carga, esto es, julios por coulomb. Normalmente se mide en voltios, que equivale a julios entre coulomb, pero estas son unidades derivadas del sistema internacional.